Muy buenas a todos, hoy os quiero hablar de Knights of Lastwall, el próximo libro de Pathfinder 2 en la línea de Lost Omens. Este libro saldrá para finales de este mes, pero Python me ha dado una copia digital para que pueda echaros un vistazo sobre lo que contiene este manual. Como os he comentado, Knights of Lastwall es un libro dentro de la línea de Lost Omens y más o menos tiene una longitud parecida a los libros anteriores. En este caso son 125 páginas. En ellos vamos a encontrar diferentes capítulos dedicados a un poco a la historia de Knights of Lastwall y diferentes ayudas para poder llevar aventuras dentro, digamos, si somos unos de estos caballeros, cosas para personajes, equipo y demás. Así que os voy a comentar cositas que vamos a ver. Como digo, esto es un vistazo, no es una reseña como tal, es un poco como Book of the Dead, es parte de, digamos, el trato que tengo con Python, simplemente enseñaros cositas y podréis ver algunas ilustraciones que pondré por aquí para que veáis de la calidad que estamos acostumbrados a ver en esta nueva línea de Pathfinder. El primer capítulo es una introducción que nos habla un poquito de quiénes son estos caballeros de Lastwall y nos habla un poco de su historia. También una cosa importante es que nos dice cómo adaptar este libro, porque a lo mejor nosotros no estamos jugando en el mundo de Golarion o tal vez no estamos jugando en la parte donde están estos caballeros, pero sí nos gustaría utilizar alguna de este material para otros personajes, ¿no? Pues aquí nos habla en un pequeño parrafito de cómo poder adaptarlo. Bueno, pues la historia es una historia que está muy bien porque nos habla desde el comienzo de Lastwall a cómo pasó por todo, digamos, los enfrentamientos contra el tirano susurrante, hasta un poco el día de hoy, ¿no? El día de hoy. Lo bueno, una cosa que a mí me ha gustado mucho es que se ven cosas de Carrion, de la aventura de Carrion Crown y Tyrant's Grasp, ¿no? Entonces, si para un casual no habéis jugado y sabéis que vais a jugarla en un futuro, no os recomiendo que leáis esto, pero bueno. Está muy chulo. Entonces, bueno, nos comenta, como digo, un poco la historia, nos hace un recorrido con una cronología en los márgenes y luego nos va contando un poquito la cosa, ¿no? Desde que cayó Lastwall, bueno, desde el origen, cómo cayó Lastwall, luego el resurgimiento, ¿no? Y el nacimiento de los caballeros de Lastwall, y a día de hoy, cómo están estos enfrentamientos y las campañas militares que tienen, ¿no? Luego nos pasa a hablar un poquito de cómo es la vida como un caballero de Lastwall, desde cómo comienzas a formar parte de la orden, ¿no? De caballeros, a cómo es el entrenamiento, ¿no? Porque al final empiezas desde cero y tienes que ir entrenándote como básicamente pues un escudero o lo que sea, ¿no? Pero un poco nos dice ese recorrido que tenemos que hacer. El código de los caballeros, una cosa que me gusta mucho es el lenguaje que utilizan los caballeros entre sí, ¿no? Por ejemplo, Ash lo utilizan para decir cobertura o camuflaje o invisibilidad, ¿no? Por ejemplo, claro, esta es la traducción, pero por ejemplo aquí pone find some ash to hide in, es decir, busca una cobertura, busca algo para esconderte, ¿no? Está muy guay porque nos comentan aquí en los márgenes varias palabras que podemos utilizar si queremos meternos ya totalmente de lleno para ser un caballero. Luego nos hablan de diferentes grupos que hay de caballeros, así como cuando acabas tu vida de caballero, que normalmente es porque te matan en el combate ante unos no muertos, pero a lo mejor consigues sobrevivir y decides jubilarte, ¿no? Pues como digo, nos comentan un poquito toda el proceso vital de un caballero de la orden. Luego nos pasa a hablar de las relaciones que tienen los caballeros de Lastwall con otros dominios, otras regiones o incluso fes, ¿no? Entonces nos habla, por ejemplo, de aliados como Absalom, Belcen, luego las diferentes fes, es decir, por ejemplo, lógicamente de Iomedae o los seguidores de Pharasma, ¿no? Estos seguidores pues tienen relaciones con ellos. Magambia, Psicopompos, Taldor. Una cosa muy guay es que vemos cómo han ido evolucionando estas relaciones, ¿no? Desde Pathfinder 1 a hoy en día en Pathfinder 2, ¿no? Cómo el mundo ha ido cambiando en estos años y cómo estas relaciones han ido cambiando. Y luego pasamos, digamos, a los enemigos, por ejemplo, Geb, Urgazoa, Ustalav o, sin lugar a duda, el Whispering Way, el camino susurrante, ¿no? Luego pasamos al próximo capítulo, que es
digamos, la vida entre los caballeros, ¿no? Como dentro de los caballeros, ¿qué hay? Cómo se rigen, cómo las diferentes facciones que hay, ¿no? Entonces primero nos comentan un poquito las facciones menores, facciones mayores y antiguas facciones que existían y ya no. Entonces, por ejemplo, nos tratan algunas con más profundidad y otras con menos. Por ejemplo, las que tienen más profundidad son The Shining Sentinels, y aquí siguen todas un poco el mismo patrón. Primero nos hace una descripción de esta facción, luego las relaciones que tienen, cómo es un personaje que pertenece, en este caso, a los Shining Sentinels, ¿no? Nos hace un pequeño parrafito para que sepamos cómo llevar un personaje si somos de estos, y luego un poco el miembro, es decir, si eres un miembro, cómo funciona la membresía, por decirlo de alguna manera. Todas estas facciones tienen su propio juramento, además de su emblema, tiene un juramento, y aquí te hablan del juramento que tienes que hacer. Luego el entrenamiento y las misiones a las que suelen ir. Esto es lo que está muy chulo, porque si por ejemplo vamos a jugar una aventura siendo como un caballero de Last World, pues está muy bien saber qué tipo de misiones te van a tocar, ¿no? Como la aventura en cómo se va a conducir. Luego otra de las facciones importantes son The Crimson Reclaimers, que igual siguen un poco lo mismo: explicación, relaciones, juramento. Por ejemplo, aquí el juramento es We swear with voices called as dead, while yet we stand and yet draw breath, we shall not let the dead endure, y sigue para... no os lo voy a decir entero, pero bueno, está muy guay porque no sé si podréis verlo, pero sale el emblema y luego aquí abajo el juramento. Pues bueno, igual, misiones, cómo funciona, ¿no? Y luego ya nos hablan de otros grupos más pequeñitos, por ejemplo, de Charcoal Battalion, de Dozen Roses, de Final Epitaph. Hay varios aquí, hay bastantes, pero como digo, aquí son más descripciones largas, son varios párrafos de descripción, pero no entran en tantísimo detalle como lo anterior. No nos hablan de misiones, no nos hablan de la membresía, no nos hablan de estas cosas. Luego pasamos a figuras importantes que yo lo veo como si vamos a jugar una aventura siendo un caballero de Last World, qué figuras vamos a encontrarnos, ¿no?, durante esta aventura o a quién dirigirnos. Entonces hay aquí, como digamos, celebridades desde menos importantes a más importantes, ¿no? Y todas pues vienen acompañadas un poco con una descripción con su ilustración. Por ejemplo, la de Avalorex, os pongo aquí una ilustración porque me parece bastante guay. Pues no sé la de ellos. Es muy guay porque son personajes totalmente diferentes unos de otros. Son muy variopintos y eso está muy chulo, ¿no? Bueno, pues nos habla un poco de alguno de estos, de bastantes. Y luego pasa a hablarnos de las fes. Es decir, tú para ser un caballero no tienes que adorar a ninguna fe para ser un caballero de Last World. De hecho, hay algunos que no creen nada. Pero bueno, aquí nos hablan de pues, relaciones que tienen con deidades importantes, como lógicamente Arathni, que ahora es diosa. Arqueros, Falaina, la ilustración me flipa, de hecho os la voy a poner para que la veáis, pero me flipa. Todas estas nos hablan un poco de son las igual que aparecen en los manuales anteriores, ¿no? Nos dice cuáles son las áreas, cuál es su alineamiento, su fuente divina, su habilidad, tal, ¿no? Por si queremos hacer un personaje que adore, que sea un clérigo o un campeón, ¿no? Pues aquí aparecen muchos Yomedae, aparecen muchas deidades, algunas que hemos visto, por ejemplo, en Gods and Magic, y algunas nuevas. Entonces, ¿qué es lo bueno de las buenas? Que luego al final de este capítulo nos habla de las formas de avatar, porque si queremos lanzar hechizo avatar, en qué aptitudes, qué poderes obtenemos a la hora de convertirnos, ¿no? Pues estas deidades aquí aparecen lo que ganamos con la deidad. Luego pasa a hablarnos de panteones. Igual que apareció en el tema de los panteones, aparecen en Lost Omens, Gods and Magic, pues aquí nos hablan de diferentes panteones. También hay unos cuantos por si queremos utilizarlos. Luego el capítulo 3 ya habla de opciones para personaje para hacer un caballero de Last World. Todo tipo de clases pueden ser un caballero, si es verdad que hay algunas que son más acordes que otras, lógicamente, pero bueno, en general todas. Empiezan a hablar presentándonos algunos trasfondos. Por ejemplo, uno que me parece bastante chulo, uno de los básicos, es que una vez nos mordieron, uno muerto nos mordió, y bueno, hemos conseguido, digamos, saber cómo digamos que nos endureció a la hora de enfrentarnos a no muertos a su mordida, ¿no? Entonces sabemos cómo luchar contra ellos. Y luego en otro caso tenemos los trasfondos más extraños, más raros, y hay dos, pero uno de ellos me parece alucinante, que es testigo del tirano. Es decir, cuando el tirano resurgió, tú estabas allí, tú lo viste. Me parece épico, para hacer como una aventura epiquísima el inicio.
Bueno, y luego pasamos ya a las dotes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay diferentes grupos, ¿no?, que pertenecen a los caballeros de Last Wall. Aquí, por ejemplo, empiezan con los Night Vigilant, como se diga, con diferentes dotes que van del nivel 8 a nivel 20. Luego nos hace antes una pequeña descripción de cómo son, ¿no? En este caso son como los típicos héroes valientes, los que te cuentan las leyendas. Luego pasamos a los Night Reclaimants. Esto me gusta mucho porque son... no son los típicos caballeros de armadura brillante y tal, no, estos son los guerrilla, estos son los que van por los campos llenos de no muertos, escondiéndose, escabulléndose para intentar acabar con ellos, ¿no? Es muy guay. Encima la ilustración lo enseña muy bien, ¿no? Es como la ilustración te evoca totalmente este personaje. Luego igual, varias diferentes dotes y hechizos de focus, por ejemplo. Y luego pasamos a otro que es el Last Wall Sentry, que es un poquito como los que combaten, los que se dedican a destruir, como de una forma más agresiva, ¿no? Casi como cazadores sobrenaturales para acabar con ellos. Pues igual, varias dotes. Y luego pasamos a otros arquetipos. Por ejemplo, hay arquetipos y dotes para arquero, asesino, bastión, caballero, herbalista, marshal, que no sé cómo está traducido, médico, scout y vikingo, ¿no? Hay diferentes dotes. Y luego, aunque nos añaden otras dotes también de caballero, ¿no?, de entrenamiento. Estos son como si estuviéramos entrenando para ser caballeros, ¿qué dotes? Entonces estas dotes sí que están muy dirigidas sobre todo a guerreros y campeones, ¿vale? Sobre todo sí que es verdad que hay alguna a lo mejor para bárbaro o barda, pero la gran mayoría son para estos. Luego pasamos al capítulo de equipo. En este caso, pues es equipo, lógicamente, los caballeros, tabardos, sillas de montar. Luego, en el caso de los objetos mágicos me gusta mucho porque se presentan como objetos que tienen como su trasfondo, ¿no? Los caballeros han encontrado objetos de los no muertos que eran a lo mejor armas o cosas ofensivas que ellos utilizaban, y los caballeros han sabido darle la vuelta para utilizarlo en contra de los no muertos. Por ejemplo, en este caso es la piedra de detección, ¿no?, que es una cosa que utilizaban los no muertos, pero ahora los propios caballeros lo utilizan para detectar a los no muertos. Pues es una cosa que es muy guay. Pues de hecho hay bastantes objetos mágicos. Y luego hay otro capítulo ya que habla de hechizos, ¿no? Diferentes hechizos, hay unas cuantas páginas sobre nuevos hechizos para utilizar. Y ya pasamos al capítulo 4, que es donde nos habla un poco de las campañas militares de los caballeros de Last Wall, de Knights of Last Wall. Entonces, principalmente nos habla de dos: la campaña en Gravelands, en este caso nos habla de los Gravelands, de cómo los caballeros han avanzado y cómo es su estado actual dentro de los Gravelands, y personajes importantes que vamos a ver, cómo gobiernan, misiones. Directamente aquí hay misiones, hay quests de diferentes niveles. Bueno, también nos habla un poquito de... Pues, es como un pequeño gazettier de la zona, de la cultura, las personas y tal. Pero como digo, también hay misiones y peligros, ¿no? ¿Qué peligros vamos a encontrar cuando andemos por los Gravelands? Por ejemplo, una horda de no muertos o plantas carnívoras. Todo, además de esto, viene acompañado, aparte de esto que comento, que hay varios, hay además unas tablas para peligros, si por ejemplo vamos por el bosque, si vamos por colinas, si vamos por montaña o por zonas de agua. Pues aquí te vienen todo el tipo de, en tablas aleatorias, pues diferentes encuentros. Luego pasan también a Eye of Dread, no sé cómo está traducido en español, con las diferentes zonas. Pues un poquito aquí también hace bastante hincapié, igual que en los Gravelands, ¿no? Nos habla un poquito de todo, por ejemplo de Absalom, cómo fue el avance que hicieron los caballeros de Last Wall, cómo está en la actualidad. Esto nos ayuda mucho si por ejemplo queremos jugar una campaña, una aventura en estas zonas, ¿no? Porque ya nos da todo el contexto, toda la ambientación y todo el lore que hay detrás para saber cómo meternos y empezar a jugar una aventura aquí, ¿no? Pues eso por ejemplo, está muy guay. Bueno, de hecho ya vienen las misiones. Entonces luego también explican otros cuantos, sin entrar tanto en detalle, como por ejemplo los Broken Lands, Shining Kingdoms y otras campañas, ¿no? Luego hay otros tipos de campañas que los caballeros están a día de hoy llevando, pero que no están tan focalizados o tan centralizados en ciertos territorios, ¿no? Es un poquito más una visión un poco general o incluso más allá del mar interior. Y luego acaba con el típico glosario e índice de todo. Pues como os he comentado,
125 páginas de libro a $40. Si es verdad que creo que ha subido un poquito el precio en comparación con los anteriores, pero como está ahora todo tan caro, pues es normal que haya subido. Es un libro, como habéis podido escuchar, muy centrado en los caballeros de Lasswell. Entonces, si queréis jugar una aventura aquí, es muy chulo, pero sí es verdad que a lo mejor es más difícil integrarla en otras cosas, pero yo creo que si vais a jugar una campaña así un poco de terror o que, que haya no muertos y tal, se puede utilizar sin ningún problema ni estas dotes o arquetipos o lo que haya. Así que bueno, espero que os haya gustado este libro, este pequeño vistazo, y podéis dejar los comentarios de qué os parece y si os vais a hacer con él. Ya sabéis, finales de mes lo podréis hacer con ellos en la copia digital o copia física en la web de Paizo, y no sé si será traducido al español, que es una cosa que me preguntáis mucho cuando hago estos vídeos. Todavía no lo sé. De hecho, el libro todavía no ha salido, así que es complicado saberlo. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.